Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, placer saludarte, me encuentro muy pero muy bien esta semana ya en casa y disfrutando, ¿no? de este programa, del estudio de la Biblia, de esta porción, digamos, de la Biblia que vamos a analizar esta semana que realmente es muy interesante y que me toca muy en el corazón. Este es uno de los personajes que más me llama la atención de la Biblia. Porque no vamos a hablar de Abraham hoy. No, 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 No no, justamente, ¿no? no, no, no. Este, eh, tal vez, al personaje de hoy somos capaces de ponerlos en las antípodas de Abraham, ¿no? Estamos hablando de Jonás. Eh, ¿No te parece que lo juzgamos mucho, a Jonás? Eh, el título es Excusas. Ujú. Excusas para eludir la misión, ese es el título de esta semana. De paso, déjame mandar un saludo grande a toda la linda audiencia que tenemos. La semana pasada estuvimos toda la semana en Bahía Blanca, mucha gente Sí. saludándonos, escuchando el programa. El programa se repite el día sábado por la mañana, muchos ahí escuchando tempranito en Argentina, 8 de la mañana, en otras partes de Sudamérica en diferentes horarios. Y, y a veces uno tiene excusas, ¿no? Uno pone excusas. Cuando uno dice excusas para eludir la misión, yo había mirado ya el título este hace varias semanas atrás, y cuando uno lee la palabra Ujú, excusa, automáticamente piensa en Jonás. Yo ujú. creo que es uno de los personajes que debería analizar la posibilidad de cambiar a su community manager, a su asesor de imagen. Es uno de esos personajes que inmediatamente juzgamos de manera negativa. Ujú. ¿No? Y le vemos, nos quedamos con una parte de la película, un Jonás negando el llamado, un Jonás yendo para el otro lado, un Jonás evadiendo. Pero cuando uno mira eh, todo el panorama, y no quiero ir al final de la lección de esta semana, nos encontramos con un personaje con un poder, evidentemente, no sé si decir de oratoria, no sé si decir de persuasión, pero sí estamos hablando de uno de los mayores profetas que Ujú. tiene la Biblia en cuanto a su trabajo. Hay profetas que pasan por la Biblia con un libro extenso, con una misión específica, pero una misión pequeña. Cuando uno mira la misión de Ujú. Jonás, yo no veo un profeta más efectivo que Jonás. Ujú. Es fuerte, ¿no? ¿Sabes que cuando decías esto, sabes en quién estaba pensando? No. En Isaías. Porque justamente el texto para recordar el texto lema de esta semana, es el famoso, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y obviamente no significa justamente lo mismo que lo que hizo Jonás. Pero bueno, ya después vamos a desarrollar un poquitito más estas ideas, ¿no? Este, de una manera u otra, y tal vez con esto nos anticipamos un poco por dónde vamos a ir, pero la misión de Dios, recordemos eso, la misión de Dios, se sigue cumpliendo. Sí, Esté Jonás, esté Isaías, no estén, esté yo, no estés vos, no esté yo, estés vos, se sigue cumpliendo. completamente, completamente. El texto que vos leíste recién, después oí la voz del Señor que dijo aquí, ¿a quién enviaré? ¿No? ¿Quién irá en nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Em, claro, parece una parte completamente distinta a este Jonás, ¿no? Un Jonás que me gusta porque en la segunda línea del comienzo de esta semana de la lectura que hacemos apasionada de este material que tenemos para estudiar, dice, Jonás es un ejemplo. Y cuando uno mira y dice, no, no, Jonás no es un ejemplo, Isaías es un ejemplo, Daniel es un ejemplo. Pero claro, cuando uno analiza realmente en profundidad el personaje, uno entiende que, como decís vos, Lucho, la misión es de Dios. Y no importa los Isaías, no importa los Jeremías, no importa los Mateo, los Daniel, los Lucas, no importa los Pablo. Ujú. Dios con las virtudes, con los defectos, con los miedos, porque creo que el primer punto que deberíamos tocar son los miedos. Con los miedos a cuestas que cada uno puede llegar a tener, Dios avanza con la misión porque la misión
es de Dios. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido estudiando hasta ahora? Que creo que había quedado claro, ¿no? Es de Dios. Dios es el real misionero, ¿no? Eh, bien, ahora, creo que todos quisiéramos responder, y es fácil decirlo de palabra, heme aquí, envíame a mí. Mm. Y tal vez muchas veces lo de palabra lo hacemos, pero también es cierto que Jonás está más cerca de nosotros, de lo que somos nosotros, porque Jonás tuvo miedo. ¿Vos no? Mm. Y el primer punto es este, contextualizar realmente el llamado. A ver, porque uno puede decir, Ujú. miedo. Estamos hablando de que Jonás es llamado a predicar a Nínive, capital del imperio asirio. Y cuando uno busca en la arqueología, busca en la historia, busca en estos libros que nos explican eran los asirios, y aquí quiero llamar la atención, no confundir el pueblo sirio con ¿O el no? pueblo asirio. Estamos hablando de dos pueblos Ujú, distintos, no es el ujú, mismo pueblo. Los asirios eran muy conocidos. Nahum habla muchísimo, Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4, habla y describe las capacidades de este pueblo sirio. Segundo libro de Reyes también habla de este pueblo asirio, perdón, que tenía un rey muy cruel. ujú. Eran crueles, no amaban la vida, eran destructivos, realmente. Entonces, Claro. ir a predicar a los enemigos, a ver, ¿quién quiere ir a predicar a los enemigos? ¿Quién va Ujú. a enemigos que son crueles, enemigos que tienen poder? Entonces, cambia la perspectiva cuando uno realmente mira la vida de un Jonás que es enviado a predicar un lugar sumamente incómodo. Hasta te diría que si uno hiciera planes, tuviera que planificar cómo llevar a cabo todo esto, y es uno de esos lugares a los que uno estratégicamente diría, no, acá no conviene ir, vamos a perder soldados en esta guerra, ¿no? Y además, a ver, hacemos lo mismo. Este grupo de gente ya tomó su decisión, ya está. Es un poco lo que hizo Jonás. Sí. Y a ver, podemos decir, bueno, no, pero yo no esquivo el llamado y o no tengo enemigos, podemos decir, ¿no? Ujú, Yo no ujú, tengo enemigos. No, no, pastor, realmente no me compare con Jonás, yo no tengo enemigos. Lucho, por favor, yo no tengo enemigos. Es verdad, puede Dios enviarnos a Brasil, puede enviarnos a Venezuela, a Colombia, a Estados Unidos, a Uzbekistán, a Kirguistán, y es verdad, uno no puede tener enemigos. Pero aquí no estamos hablando de enemigos, estamos hablando de miedos. ujú, A ver, ¿y cuál es el miedo tuyo? Todos tenemos un miedo. Miedo al desarraigo, miedo a lo económico, porque cuando uno hace misión, ujú, muchas veces lo económico pesa y nos genera un miedo, y ese miedo hace que uno empiece a buscar excusas. Aquí Jonás, el capítulo 1, describe claramente a un Jonás que arranca el libro diciendo que Jonás escucha la voz de Dios, lo describe a Jonás, describe su familia, e inmediatamente lo presenta a Jonás yendo hacia el lugar totalmente opuesto. Él tenía que ir hacia un lugar y él fue hacia otro lugar. ujú. Tomando un barco, no había necesidad de viajar en barco para ir a Nínive. Él toma un barco yendo a otro lugar, huyendo completamente. También hay que destacar esto, ¿no? De, de- del poder de la misión, porque aún en la huida Dios lo hace un tremendo misionero a Jonás. Y esto también es un detalle. Por eso, predicar el Evangelio, aun cuando estamos enojados, o aun cuando tenemos miedo, o aun cuando estamos huyendo, realmente no es para cualquiera. ¿Mm? Creo que eso demuestra a las claras que la misión es de Dios. Lo que no quiere decir que, bueno, entonces yo hago lo que quiero, total, Dios se encarga. Yo hago la mía, ¿no? Ujú. Dios quiere que formemos parte justamente. Si no, ni nos invitaría, ni no haría falta, ¿no? Convengamos que Dios literalmente no nos necesita, si vamos al caso en ese sentido. Pero hay otra cosa que quiero sumar, capaz que después lo tenemos que hablar, pero eh, Dios también tenía una misión para con Jonás. Ujú. Porque por más que él haya sido profeta, haya sido llamado a hacer una misión,
haya finalmente hecho la misión de Dios, él tenía muchas cosas que aprender. Y ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer, ese camino de aprendizaje, a veces a través de los miedos. Correcto. Es que en el camino de la misión, el misionero muchas veces es el gran beneficiado, es el primer beneficiado. No quiero adelantarme a contarte una historia que tengo para contarte, tal vez lo haga después de la pausa. Una historia de misión que me pasó ahora en estos días. Desde el último encuentro hasta el día de hoy, Dios realmente me mostró con muchísimo poder lo que es la misión espontánea, sin ir huyendo, pero yendo hacia una dirección tal vez que uno no pensaba, y cómo Dios te puede hablar, cómo Dios te puede usar. Realmente cuando uno tiene la misión en la punta de la lengua, cuando uno tiene la misión realmente como Jonás, ¿no? Un hombre que aprende en la huida sin creer que él dependía de Dios, porque él evidentemente toma la decisión de, bueno, dudar de la palabra de Dios, irse hacia el otro lugar, pero ahí se encuentra con Dios nuevamente en una tormenta, en el mar, en una situación incómoda, y ahí él reconoce a Dios y no es que habla mal, habla en contra, no, no, ahí predica, y fue tan grande la predicación y tan poderosa que él convierte a la tripulación de este barco. Así que es impresionante cuando nos entregamos en las manos de Dios, aún en las situaciones incómodas, Dios nos hace misioneros poderosos. Aún estando haciendo la voluntad contraria a lo que parecería que tendríamos que estar haciendo. Esa sería la idea, ¿no? Es que Bien. la misión es de Dios, Lucho, la misión es de Sí. Dios. Entonces, aún yo queriendo ir en contra, la misión es de Dios, es el creador, es el dueño del mundo y la misión es de Él. Entonces, aún yendo en contra, Dios puede usarnos como poderosos misioneros. Bueno, hacemos la primera pausa y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, ¿sabes qué? Siempre me quedé con una duda. Eh, a mí me da la sensación de que a pesar de cómo lo juzgamos a Jonás, capaz que te saco de la idea de lo que estamos hablando, pero creo que tiene que ver. Eh, a mí me da la sensación de que Jonás era una persona con convicciones. Eh, él habrá estado convencido de por qué decidió irse para otro lado. A mí me parece que la postura de Jonás no fue tan abiertamente rechazar la voluntad de Dios. No estaba de acuerdo a lo que él pensaba, tal vez. A eso se le suma el miedo. Lo que hizo Jonás suena demasiado lógico, ¿no? Y viste que hay personas que son más lógicas que otras, ¿no? Es que la decisión de Jonás de no ir a predicar a esta ciudad despiadada, a esta ciudad cruel, enemigos, realmente es lógica. Es lógica. Nadie iría a una nación enemiga en un contexto tan cruel. Nadie lo haría. Jonás toma la decisión humanamente, ante la mirada Ujú, humana, la decisión ujú. correcta. Pero Eh, tampoco fue en contra de sus propias convicciones, creo. Después se dio cuenta de que sí. sí, sí. Eh, él estaba convencido de la no, a ver cómo decirlo. Mm, No merecían la salvación los ninivitas ante la ujú, mirada de ujú. Jonás. No, no, ¿Viste no que tenía que merecían. aprender? Y ¿Viste que tenía que aprender algo? mucho. Y es lógico, uno dice, y no, la verdad no merecen la salvación Ujú. estos señores. Hay mucho de lógica en lo que plantea Jonás. Entonces, eh, es interesante esta mirada. Cuando el autor de este material dice excusas, yo no sé si eran excusas porque él estaba realmente convencido. El miedo era real. Ujú, El miedo era ujú, real. A ver, yo le tengo miedo, siempre lo digo, a los perros ujú, y, y me cuesta, y no es una excusa muchas veces golpear las manos en una casa y esperar que el dueño aparezca, aunque el dueño te diga, entra, entra. ujú, No, vení ujú, vos, vení. Bueno, bueno, ujú. a tu casa cuántas veces he ido, Lucho, y tus perros son más buenos. Sin embargo, yo entro con mucho recelo, esperando a que vos ahí vayas, les des la orden, estés cerca, porque por más, no es una excusa, Sí, el miedo es no. real. Y es lógico el miedo y tenerle cierto rechazo a esta situación que le generaba mucho miedo a Jonás.
Vos fijate a la situación al lado de ir a Nínive, a la situación mínima a la que lo estamos llevando, que es temor al ataque de un perro en una casa de un amigo, Ujú, ¿entendés? Eh, con cuánta más razón tener miedo de ir a una ciudad como Nínive, llena de gente que era cruel, ¿m? Pero también había mucha gente que estaba buscando algo distinto, ujú. ¿no? Pero, a ver, ojo, yo no estoy tratando de excusarlo a Jonás, porque excusarlo a él es como que en realidad uno estaría tratando de buscar las excusas propias, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido excusas ante Dios en algún momento de nuestra vida. Sí, sí, sí. Y muchas veces la excusa, que insisto, no la veo como una excusa, sino la veo como esos preconceptos que uno tiene, esas Ujú, ideas formadas, que tal vez uno no las formó, pero fueron formadas en uno a través de comentarios de familiares, profesores, docentes, hermanos de iglesia, tal vez atacando. mm, Y yo aquí quiero abrir la frontera, digamos, de los países, pero las fronteras interreligiosas muchas veces son muy cerradas. No, ujú, no, yo ir a predicarle a fulano de tal que va a tal iglesia, es de tal religión, es de tal denominación, tiene tal creencia, no, 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 la verdad, no. Y yo ujú, creo que ahí la excusa del nacionalismo que tenía Jonás es la misma excusa que usamos nosotros frente a personas que tal vez no profesan la misma ujú, denominación que nosotros, adventistas del séptimo día, y nos paramos con ese cierto orgullo patriótico, el cual tenía Jonás, defendiendo nuestras convicciones, nuestras creencias, pero a veces esa defensa de la creencia nos hace dejar de ver la necesidad del ninivita, la claro. necesidad de ese hijo de Dios que nació eh, en otra denominación religiosa, en otro país, Mm, pero es tan ujú, hijo de Dios como yo, que tuve la suerte de nacer en un hogar que estudiaba la Biblia y que tenía un análisis de la Biblia que me permite encontrar la verdad presente. Entonces, a veces esos conceptos que tenemos equivocados también nos mm, generan una excusa para no predicar. ujú. Em, Otra cosa que siempre me quedé pensando, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado con los marineros si Jonás hubiera ido derechito a Nínive, ¿no? Bueno, tal vez Mm, Dios se hubiera encargado de que les llegue el mensaje de otra manera, ¿no? Pero tal vez no nos enterábamos. exacto. Exacto, exacto. A ver, en esta escena poderosa que está ahí en los primeros capítulos y que termina en el capítulo 2 del libro de Jonás, tengo aquí mi Biblia de papel abierta mirando los capítulos, es maravilloso ver eh, la oratoria que tendría Jonás. Ujú, Jonás debe haber tenido una oratoria, un temperamento realmente, a ver, digno de copiar, ¿no? Porque él mm, debe haber predicado de tal manera que no dudaron ahí los marineros, no tuvieron miedo, confiaron, creyeron y adoraron al Dios de Jonás. Semana pasada Lucho venía viajando en mi auto, había estado toda la semana predicando en la ciudad de Bahía Blanca, en el colegio adventista de Bahía Blanca, en triple turno. sí. Terminé la semana cansado, agotado, viajaba con mucha premura ahí, venía rápido, no rápido en cuanto a la velocidad, porque no venía rápido en la velocidad, pero venía apurado por llegar a casa, tenía muchas actividades por delante para el fin de semana, tenía comenzar la semana con un montón de situaciones interesantes, importantes, en la ciudad donde vivo, que es Santa Rosa de la Pampa. Ujú, Y cuando venía atravesando el límite que divide la provincia de Buenos Aires con la provincia de La Pampa, hay un puesto policial. ¿Sí? ujú, La policía te suele parar. Cuando me para la policía, yo automáticamente, antes de que me pida algo, yo bajé la ventanilla rápidamente y saqué toda la documentación del auto, casi con el deseo de que me miraran todo rápido y seguir adelante, ¿no? Yo quería ujú, llegar a casa, quería descansar, quería ver a mis hijos, a mi esposa. Cuando le doy los documentos del auto, claro, el domicilio mío todavía está a la vuelta de tu casa. Yo todavía, no, perdón, perdón, mira, mi carnet de conducir, mi todavía licencia de tiene, claro. conducir, tiene domicilio de una provincia que es Entre Ríos. Y mi Ujú, documento, que este año
por el traslado aquí a Santa Rosa, lo cambié, lo modifiqué. Tiene Claro, domicilio de no otra coincide. provincia, no coincidía. Entonces, Ujú, la señora policía que me para, me dice, me va a tener que acompañar, estaciona el auto aquí al costado, acompaño a la oficina, mira bien, detalle, y me dice, mire, este carnet de conducir no es válido, usted no puede seguir avanzando. ¿Cómo no puedo seguir avanzando? ¿Y ahora qué hago? No, no, va a tener que pedirle a alguien que venga y que lo lleve en su vehículo, y si no se queda el vehículo acá y usted no sé cómo, pero si quiere lo podemos llevar nosotros en un patrullero. Yo estaba a 200 kilómetros de mi casa. Quedaba un ujú, trecho largo todavía, ya era de tarde, entonces no quería molestar a nadie, no tenía a quién llamar, ujú, no se me ocurría absolutamente nada. Estaba muy tranquilo, no estaba como Jonás en la ballena, no, ujú, perdón, en el pez. No ujú, estaba como Jonás en el pez ni en el barco, pero y en eso se genera la charla con un personal de la policía. Un hombre me dice, ¿y a qué te dedicas que te mudás frecuentemente? Y soy pastor de la iglesia adventista. Entonces él me dice, ¿y por qué no llamas a alguien de la iglesia adventista si acá tenés iglesia adventista? ¿Acá dónde? Y él me dice, en Jacinto Arauz, que es un pueblito muy chiquito, muy pequeñito, al ujú, comienzo de la provincia de La Pampa. Yo digo, mira, no sabía que estábamos cerquita de Jacinto Arauz, y tampoco sabía bien si teníamos iglesia o no, pero él me dice, sí, hay una iglesia adventista. Entonces llamo al pastor, a mi colega del distrito que atiende esa iglesia, él automáticamente me atiende, me dice, ya te mando a 2 hermanos de iglesia que te van a socorrer. Estos 2 hermanos de iglesia llaman al, 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 a esta, a la parte policial, el puesto policial. al puesto policial, gracias Lucho, al puesto, Ujú, les explican, le detallan, bueno, vienen estos dos, la policía le dice, miren, Víctor se llama el hermano de iglesia. Usted puede retirar el auto de este señor, pero solamente lo puede manejar usted que tiene carnet. Él no lo puede claro, manejar. claro. Entonces me dice, Víctor, por favor, espero que no lo saques de aquí y a los kilómetros se lo des para que él retorne a su Ujú, ciudad, y que cumplan. No, no, dice Víctor. Firmamos un montón de papeles, salimos. Inmediatamente digo, Víctor, llevamos el auto a tu casa. Víctor me dice, sí, claro, pastor, dejamos el auto ahí. Y Víctor me dice, mire, yo hace años nací aquí en este pueblo, pero nunca me animé a predicarle a estos son mis vecinos, ujú, los policías que lo pararon a usted, son mis vecinos. ujú, La policía mujer que lo paró vive aquí a la vuelta, el hombre con el que hablamos vive a 200 metros, son mis vecinos. Nunca me animé a hablarles y ahora ellos ya saben que somos adventistas, ya conocen la iglesia, me tienen como referencia. Bueno, a la noche logro tomarme un colectivo, un micro, un bus, viajo hasta mi ciudad, llego muy tarde, cansado, pasa un día, me escribe Víctor, me dice, pastor, allí en su ciudad donde usted está viviendo, hay un hombre en un hospital internado. Está mal de salud, pastor, usted lo puede ir a ver, es de mi pueblo. Sí, cómo no, voy. Me pasan el nombre, Jorge. Llego a la habitación de Jorge, Jorge estaba postrado, una situación, una diabetes que le está complicando algunas articulaciones de su cuerpo. Charlo con Víctor, perdón, con Jorge. Jorge tenía su hijo, su nuera. ¿A qué se dedicaba en su etapa laboral Jorge? Policía. ¿En qué puesto? En ese puesto policial. ¿A qué se dedica el hijo? Policía. Entonces ujú, inmediatamente se dio la charla. ¿Usted conoce a Jacinto Arau? Le digo, no, 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 no conozco. Me pasó esto y tengo el auto retenido. Todavía tengo el auto retenido en Jacinto Arauz. Todavía lo ujú, tengo. ujú. Y entonces empezamos a charlar. Y me dice, ¿cómo fue la señora policía que lo detuvo? Fue así, o sea, Verónica lo detuvo. Ellos le mandan un mensaje a Verónica, le dicen, acá estamos con el pastor que vos detuviste. Nos reíamos, compartíamos, pero ¿a qué quiero terminar con esto? Ya entablamos relación con ellos. Sí. Cuando vaya a buscar mi auto a 200 kilómetros, por supuesto que le voy a llevar literatura, por supuesto que lo voy a ir a ver a Jorge, a quien le dieron el alta y con quien ya nació ahí una pequeña amistad. Mm, Lo que quiero decir es esto, a veces uno se enoja porque nos retienen, porque no llegamos a casa, porque nos sacan el auto, porque nos hacen una infracción. Sin embargo, estoy convencidísimo y cuando hay personas que me dicen, pero pastor, ¿por qué no reclamó? Porque yo estaba tan tranquilo, porque sabía plenamente, y es más, en algún momento pensé, digo, tal vez Dios me está previniendo algún accidente, alguna cosita aquí en la ruta, y eso ya me daba la tranquilidad de no discutir nada, de aceptar. Claro, ujú. cuando vi luego la cadena de testimonios que se van hilvanando a través de este incidente, veo Sí. claramente la mano de Dios usando Ujú. un carnet que no coincidía con otro documento en cuanto a su dirección para predicarle a por lo menos 6 personas que no conocen de Jesús y que no son Nínive para mí, pero sí son esas personas a las que uno nunca le llegaría porque pone algún tipo de excusas. Entonces, mirar siempre con ojos de misionero, mirar siempre con ojos de
si Dios me permitió esta situación, esta oportunidad, algo hay, algo quiere, porque la misión siempre es de Dios. Bien. Uy, habló por sí sola la historia esta, ¿eh? Hacemos una nueva pausa, Sebastián. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me quedé pensando en esa historia que nos contaste, ¿no? Demasiado reciente, además, ¿no? Eh, Vos fíjate que podrías mirarlo de este lado. Podrías haber pensado, pero si yo, ¿ves? No hubiera dicho que sí, me iba a Bahía Blanca a hacer la semana esta, no hubiera tenido este problema. Claro, ¿Ves que tenía razón? claro, claro, ¿No? Eh, claro. Todo depende de cómo lo miremos a esto, ¿no? Al fin y al cabo, yo no, te vuelvo a decir, a mí cada vez me sorprende más cómo Dios se encarga de que, a pesar de nuestros errores, porque a ver, ¿tu error cuál fue? El no haber tenido hecho el cambio de domicilio en el carnet, nada Ujú, más. Que, perdón, yo lo saqué para acá, para mi localidad, pero supongo que uno tendría que estar mirando y atento a ver si no está vencido también, ¿no? ujú, Digo, son errores involuntarios y sin embargo, claro, como Dios sabe que uno cometió el error, acomoda las cosas como para que todo sea para bien. ujú. Porque es como dice el texto ese, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lamento que haya llegado más tarde, pero creo que valió la pena, ¿no? Sí, completamente. Eh, completamente cuando la policía de la ruta me estaban informando, me dicen, mire, el seguro no lo cubre. En caso de que usted necesite de su seguro de Claro. auto, no lo cubre por tener esta discrepancia en las direcciones. Esto ya es una ley. Bueno, perfecto, le decía yo. Yo muy tranquilo. No sé si ellos esperaban una persona tranquilo o querían una persona que, no sé, intentara otra reacción, ¿no? Pero realmente yo estaba muy tranquilo. Me acuerdo que estaba mirando la televisión uno de los policías y yo pregunté un par de detalles ahí porque había un juego deportivo y bueno, y trataba de orar en mi mente para ver a quién le podía pedir auxilio, cuando el mismo policía fue el que me terminó abriendo los ojos y diciéndome, ¿por qué no llama a algún hermano de su iglesia? Si usted es adventista, aquí tenemos iglesia en Jacinto Arauz, porque la verdad no se me había ocurrido y realmente todo guiado por Dios. Pero como decís vos, ¿no? Tiene mucho que ver con cumplir la misión. Cuando uno cumple la misión, puedes tener estos percances, pero ¿Mm? en estos percances Dios te da la posibilidad de predicar y cuando uno lo mira a Jonás con un ojo crítico, se da cuenta que Jonás tenía, insisto, ah, es el profeta más efectivo. ¿Mm? Ujú, Me cuesta ver un profeta que vaya a predicarle al ujú. enemigo cruel, al Y que el enemigo enemigo se arrepienta. despiadado, y que el enemigo se arrepienta, incluyendo Ujú, al rey, ujú, que se arrepienta. Yo no sé si hay muchas historias de conversión como la de Nínive, y un Jonás predicando, o sea, un Jonás predicando en un barco. Ah, bueno, sí, pero tenían miedo, estaban asustados. Por supuesto que es fácil predicarle a una persona asustada, con miedo. Bueno, pero Nínive, que tenía todo, que económicamente estaba bien, que tenían poder militar, ¿por qué tenían que arrepentirse? Evidentemente, el mensaje era poderoso. La ujú, presentación de Jonás era poderosa. Entonces Dios usa esta personalidad poderosa, con excusas, con miedos, con conceptos falsos, con estas ideas, las usa en beneficio de la misión. Porque insistimos, y perdón que subraye tanto, la misión es de Dios, no es del pastor Sebastián, no es de ujú, Lucho, no es del programa, no, 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 la misión es de Dios. Es Él el dueño de la misión y es Él el que organiza, el que dirige, el que maneja absolutamente todo. Cuando nuestra iglesia local, en tu iglesia, querido amigo que estás escuchando, allí en Perú, en alguna zona linda de Perú, en la zona, no sé, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, aquellos hermanos que nos escuchan en Chile, que son un montón, están pensando en su iglesia, iglesia local, iglesia pequeña. Pensamos de manera individual, claro, yo soy el director de jóvenes, entonces solo pienso en las actividades para jóvenes y no ujú, trato de incluir ni de unir y solamente quiero hacer misión. Cuando dejamos de pensar egoístamente y abrimos, porque la misión no es tuya, director de joven, no es tuya, anciano de iglesia, no es tuya, pastor, la misión es de Dios. Cuando entendemos esto,
cambia la cosmovisión, cambia la mirada y nos damos cuenta que a pesar de nuestros defectos, Dios avanza en su misión. Y creo que eso es lo que terminó aprendiendo Jonás. Ahora, viste que dio resultado, más allá de que haya sido un predicador de aquellos, porque le habló a los ninivitas acerca de lo que Dios le dijo que tenga que hablar, del Ujú, arrepentimiento, ujú, ¿no? Y el Espíritu Santo obró. A veces creo que no somos lo suficientemente creyentes para entender que el Espíritu Santo puede obrar en lugares impensados. ujú, A ver, Nínive era un lugar impensado. Hasta hoy día lo pensamos de esa manera. ujú, Y sí, mirá, eran crueles. Otro detalle, era una ciudad majestuosa. Es como que vos decís, ¿qué necesidad tienen de Dios? ¿No? Y sí, había gente que estaba buscando algo distinto. Como te puede pasar acá al lado, ujú. ¿no? Entonces, la necesidad del hombre es la oportunidad. Sí, 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 totalmente. Y suena duro, suena duro. Yo lo visité, te contaba, visité a Jorge esta semana y en el hospital y es feo, es muy feo visitar a una persona que está padeciendo, que está ante una situación de enfermedad. Sin embargo, uno no Mm, puede no predicar en esta situación. Una persona, cuando uno pierde un ser querido y tiene esa necesidad de esperanza, de reencontrarse con Dios, aunque suene feo, tenemos que predicar. No mm, podemos no hacerlo. O sea, cuando uno ve al costado de la ruta una persona que tal vez pinchó su neumático, ¿por qué no parar? mm, Socorrer a la ujú, persona y en ese momento hablarle de Dios. Cuando uno tiene a una persona enojada, cuando uno tiene una persona que está padeciendo situaciones económicas, ¿por qué no predicarle? O sea, ujú, eh, esa oportunidad que Dios te da realmente es magnífica. Déjame leerte una frase, Lucho, que estaba en este material fantástico. El día lunes había una frase sobre el final del día lunes que dice: sí, mm, Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. ujú. Sí, sí, Dios usó a Jonás, pero no es Jonás el que transformó a Nínive, es Tal cual. Dios. Y a veces nosotros tenemos el problemita de creer que somos nosotros los grandes predicadores de Nínive, que somos los grandes evangelistas, los grandes instructores bíblicos, los grandes locutores. No, no, Ujú. la obra es de Dios. Este programa es de Dios. Este micrófono que tenemos aquí enfrente es de Dios y Dios nos permite tener estas herramientas para predicar el Evangelio. A ver, estaba pensando, ¿no? Al comienzo de esta serie hablamos de que la misión es de Dios y que Dios es amor. Por lo tanto, Ujú, esa es la misión, amar. Eh, sin, podemos, pensando recién en lo que decías, podemos ser los mejores predicadores, locutores, equipos, todo lo que quiera, hasta el mejor proyecto ujú, misionero. Pero sin amor, vendríamos a ser unos címbalos que retiñen. ujú. ¿Qué lógica tiene la Biblia, no? Sí, 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 muchísima, muchísima. O sea, eh, sin este condimento tan importante, dejamos de tener, a ver, valor. Bueno, en Argentina esta semana que termina, escaseó el combustible, ¿no? Ujú, Y hubieron personas que hicieron colas y colas para cargar un poco de combustible en su auto. No fue mi caso porque no tuve vehículo esta semana. claro. Eh, y, ¿Viste? Otra más. y no, y lo tenía con el tanque lleno, entonces no me preocupaba. Pero, claro, y la gente buscando combustible, ¿no? Imagínate si buscáramos a Dios, el amor de Dios con la necesidad que buscamos el combustible para Mm, nuestro auto esta semana, aquí en Argentina. Claro, al no tener ese amor que te transforma, no nos gusta. Me gustaba una parte de esta semana de la lección cuando habla de Jonás capítulo 3 y habla de esos sacrificios que tenemos que hacer para predicar el Evangelio. Jonás hizo kilómetros, Jonás tenía ujú, muchos miedos, tenía prejuicios, tenía que dar un mensaje poco agradable, porque no era ujú, lindo. Es decir, miren, si ustedes no se arrepienten, van a ser todos destruidos. Él estaba diciendo sus enemigos que Dios los iba a destruir. Entonces, la incomodidad
Pero claro, Dios acepta el sacrificio aun cuando lo hagamos a regañadientes, aun cuando lo hagamos enojados. Y esto realmente es interesante, ¿no? Ese amor que valora el sacrificio que hacemos, que transforma lo que hacemos en una obra maravillosa porque es de Dios. Bien, yo ahí lo que veo, Sebastián, es el trabajo de Dios en Jonás. De ahí en más, ¿no? Porque era una persona con convicciones que hizo lo que creía según su mirada, porque no podía ser tener que ir así a predicarle a esta gente. Fue para el otro lado, Dios se encargó de mostrarlo y de llevarlo para el lado de Nínive nuevamente. En el mientras tanto aprovechó la oportunidad Dios también Ujú. para predicarle a ese grupo de marineros y vaya a saber cómo se habrá difundido toda esa historia en ese momento también, ¿no? Porque me imagino que los marineros deben haber contado lo que pasó. Uno no tiene la capacidad de ver todo lo que pudo haber pasado, pero adentro del corazón de Jonás también estaba pasando algo. Mm, En la mente, diría, ¿no? Estaba muchísimo. entendiendo algunas cosas y ojo, no porque lo haya, bueno, sí, voy a ir, quiere decir que ya lo entendió, ya tiene todo resuelto. Interesante, ¿no? Porque en ese ir, aunque no entiendo, aunque no estoy seguro, aunque tengo miedo, aunque tantas cosas, en ese ir, Dios te va explicando, te va transformando, te va usando, te va puliendo, te va mejorando. Ujú, Y no interesa, a ver, si se convirtieron todos, uno, ninguno, si en el barco le creían o no le creían, no interesa. Porque mm, a veces estamos esperando medir todo a través de números, de resultados. ujú, Sin embargo, el primer transformado, el primer evangelizado era Jonás, que veía la ujú, mano poderosa de Dios. Y es la misma experiencia que podemos vivir hoy nosotros en nuestras vidas. Dejarnos usar por Dios, el Dios poderoso, el Dios de la misión. Y en ese dejarnos usar, Dios nos va a mostrar tantas cosas que uno se aferra poderosamente a Dios y cada vez se va convenciendo más de este Dios en el cual hemos creído. Bien, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Te puedo compartir una frase que me transcribí casi literal de nuestro folleto. Dale. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere humildad. Uf, A ver, eso es lo que tuvo que hacer Jonás. Así que entonces vaciarse. Jonás era humilde. Sí, claro. Nada que ver con lo que nosotros, cómo lo vendemos, ¿no? Es que nos quedamos con el capítulo 1, un Jonás yendo hacia Jope, el Ujú, orgulloso Jonás. ujú, Y hasta, hablo por mí, tal vez alguien me dice, no, pastor, yo no lo imagino así, yo me lo imagino con un temperamento, especialmente cuando uno lo ve en la escena de la calabacera, ¿no? mm, Ahí lo veo tan sensible en lo emocional, ujú, tan ujú, sensible en lo emocional, enojándose, discutiéndole a Dios, dudando de Dios, pero a la vez siendo transformado al punto que logra, porque la humildad es vaciarse de mis prejuicios, de mis pensamientos y llenarlos con los de Dios. Eso es humildad. A veces ujú, confundimos humildad con timidez y vemos una persona tímida y creemos que es humilde. ujú, No, no. Puede ser un charlatán, un extrovertido humilde. ujú. Que los pensamientos que tengas, que las ideas, que las palabras no sean ideas tuyas, no sean palabras tuyas, sean de Dios. Eso te convierte en una persona humilde. Y Jonás, aunque no amaba al pueblo de Nínive, aunque estaba completamente en la vereda de enfrente, llega hasta el rey, Ujú, que todo ese pensamiento, ese preconcepto, esos miedos que él tenía, se los tragó de alguna manera, los guardó, los sacó, los apartó y se llenó de Dios. Porque si no estás lleno de Dios, no podés predicarle al ujú. rey, a la ciudad capital de un imperio y, a ver, transformarla, redimirla de alguna manera, porque ellos aceptan al Dios de los cielos. Y así todo seguir con tus viejos conceptos en cierto punto, ¿no? Porque cuando se arrepintieron, eh, Jonás se enojó. O sea, todavía no había aprendido plenamente cómo era Dios. Y así todo pudo cumplir ser
parte de la misión de Dios, ¿no? A mí me parece, eh, a ver, tan simbólico de cómo somos nosotros. Pensaba recién en Abraham. Nosotros esperamos que todos los misioneros sean como Abraham, sí, sí, o como Isaías, ponele. Mm. Sí, sí, envíame a mí, acá estoy, envíame a mí. Y vos fíjate que Dios no lo descartó a Jonás, a pesar de cómo había actuado, y dijo, bueno, voy a trabajar con Jonás. Tiene algunas cositas que aprender, pero me es un siervo útil, así como es, así todo. Y él a su tiempo aprenderá. Y es más, después nosotros terminaríamos el libro de Jonás con la historia del arrepentimiento y ya está. Ujú, sí, sí. Pero vos fíjate que en realidad el libro de Jonás nos cuenta la historia de Jonás, de cómo él tuvo que reaprender. Y tiene final abierto, ¿no? De paso. Sí, da para segunda temporada el libro de Jonás. ¿Será porque podemos identificarnos y escribiremos nosotros la segunda parte? Exactamente. Cuando uno mira el capítulo 4 de Jonás, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, dice. Está hablando de la conversión del pueblo. Ujú, Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. O sea, lo conocía a Dios, ¿eh? eh. Un misionero que conoce a Dios. Qué Que, oración de paso. que cambias, dice, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. O sea, el Señor respondiéndole, Ujú, hablándole, es ujú. impresionante. Jonás Ahí salió. tenés una similitud con Abraham también. Ujú. La posibilidad de charlar así, no cualquiera. Sí, o sea, es que tiene que haber una relación tan íntima de Jonás con el Señor, Ujú, que, que el Señor le habla a Jonás como hablamos nosotros. ujú, Esto es interesante también. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó al salir el sol. Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? O sea, él le daba más valor a la planta que a las ujú, personas, a 120.000 personas. Él le ujú. daba más valor a la sombra de una planta que a la salvación de 120.000 personas. ¿A qué le damos valor hoy? Tal vez le damos más valor al auto que a la obra misionera. Tal vez en tu Ujú. iglesia te están pidiendo que vayas todos los sábados a predicar a un pueblo que está cerquita, a unos 80 kilómetros, 70, y vos, pero voy a gastar las gomas del auto, voy a gastar el motor del auto. ¿A qué le estás dando valor? Tal vez te están pidiendo en tu casa, podemos hacer un grupo pequeño porque tenemos algunos invitados que viven cerca de tu casa. Y uno dice, ay, lo que pasa es que esto y acá. Las excusas, el valor, ¿qué te gusta más? ¿Cuál es la excusa? ¿A qué le das valor hoy vos? ¿Cuál es tu planta? Es una pregunta que me hago, que me hice Ujú. esta semana y que quiero transmitirle a la linda audiencia de este programa. ¿Cuál es tu planta? ¿A qué le estás dando valor hoy que no te permite ver las 120.000 personas que necesitan del Señor? Yo creo que una de las grandes cosas que, no sé si son excusas, sino que tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, es ver limitaciones donde no las tenemos. Ujú. Esas autolimitaciones. El no, no, yo no voy a poder. No, no, esto no es para mí. Em, Tal vez sería un buen ejercicio eh,
arrodillarse ante Dios y pedirle, Dios, yo soy así, yo pienso de esta manera, eh, hay ciertas cosas que me están impidiendo hacer lo que creo que me mostrás claramente que tengo que hacer. Ayúdame. Como ese padre ayuda en mi incredulidad, ayuda a mi fe. Ujú, Bueno, a ver, porque ese es el Dios que tenemos. Alguien que está ahí y provee y nos... A ver, y va a cuidar su misión. sí. Y pienso, y ese silencio tiene que ver con esos prejuicios que tenemos, ¿no? Y que a veces uno se ampara en esos prejuicios para no obrar en la misión, ¿no? A veces no nos gustan determinados grupos sociales, Ujú, personas de X tipo, y ante esa excusa, bueno, pero, a ver, yo confieso que cuando veo personas con muchísimos tatuajes, por ejemplo, ujú. me, me- me cuesta porque me parece, no soy, no me gusta, ¿no? Los tatuajes, ¿no? Estamos educados Sí, en otra sí, sintonía, es cierto. sí, y desde lo estético, y uno a veces se ampara, como decís vos, Lucho, y bueno, fui educado así, o estéticamente no me gustan, entonces, amparados en esto, que a veces no es malo, ¿no? La Biblia dice que uno no tiene que Ujú, marcarse, y amparados en algo que está bien, estamos dejando de obrar la misión que Dios nos dio, porque tal vez Dios quiere que le predique a este grupo de personas que para mí es Nínive. ujú, Y ujú, bueno, Dios por algo nos permite estar en donde estamos, cumpliendo la función ujú, que tenemos, y porque Dios tiene una obra y es tan bueno, que la podría hacer sin nosotros. Sin embargo, nos permite por esto mismo, ¿no? Porque Jonás necesitaba ser transformado, porque Jonás ujú. necesitaba entender cosas que debía cambiar él, y en esto realmente vemos la mano de Dios, permitiéndonos ser parte en su obra. ¿Sabes qué? Me anoté una conclusión y tal vez con esto podemos terminar discutiéndolo un poco, o dialogándolo, mejor dicho, para que nadie se sienta ofendido. Eh, Esto no aparece en la lección, pero es lo que yo interpreté. Misión no es inventarse una obra, es hacer lo que Dios manda donde nos toque estar o donde estemos. Viste Completamente que de acuerdo. a veces nos armamos misiones. Sí. Y como a mí no me alcanza para ese proyecto, a mí no me da mis capacidades para ser parte de ese proyecto, y no, entonces no. Y el tema es que la obra la tenés que hacer, no sé, yo acá en este momento en mi escritorio, Ujú. donde estoy. Sí, sí. Y pasamos tiempo planificando esa misión que idealizamos y buscando excusas y vamos y desaprovechamos una cantidad impresionante de nuestra vida, donde podríamos haberla aprovechado haciendo misión en una cantidad muy grande de Ujú. situaciones. Por eso sí, sí, claramente. La misión no es algo planificado. ¿Puedes repetirla la frase, Lucho, para anotarla? Misión no es inventarse una obra, Ujú. es hacer lo que Dios manda donde nos toque estar. Sí, completamente. Completamente de acuerdo. Y no hay ninguna tarea pequeña. Ujú, No hace falta ser pastor para hacer misión. No hace falta bien, ser locutor para hacer misión. Siendo una excelente ama de casa, siendo un buen taxista, un buen colectivero, ujú. siendo Un un buen buen cocinero. maestro, un buen cocinero, un buen vecino, Ujú, siendo un buen vecino, siendo un buen sí, padre, uno ujú, hace misión. Y uno dirá, ¿cómo siendo buen padre? Sí, sí. A veces la obra que hacemos por nuestros hijos irradia en sus amigos, en aquellos que ven. Y a veces el hecho de ser un buen padre hace que otros empiecen a ver a Cristo en tu accionar y empiecen a ujú, preguntarse, ¿por qué Lucho hace así? ¿Por qué Sebastián está así? Bueno, ¿por ujú, qué a Dios? Porque con errores intentan humillarse y eso es misión. La misión ujú. tiene que ver con un estilo de vida que tenemos que adoptar en todas las situaciones y en cada lugar en el que nos toque estar. Bien.
aunque te retengan el auto. Totalmente. Y Nunca llegue mejor más, aplicado, ¿no? y llegue más tarde a casa, completamente de acuerdo, Lucho. Bien. Próximo tema, Sebastián, porque vi que ya agarraste el folleto. La número 6, la próxima semana, dice motivación y preparación para la misión. Tenemos que hacer misión. Bueno, vamos a prepararnos y vamos a motivarnos para hacer misión. Bien. Pensé que con esto ya lo habíamos hecho, pero bueno, seguiremos aprendiendo. Gracias, Sebastián. Un placer gigante. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.